Carlos, ¿cómo estás? Ahí está. Buenas tardes, tengan todos ustedes aquí en Conversando con Orfe, edición 169, y tenemos un gran invitado, pues por supuesto, bueno, Rolando Silva, contador público certificado en fiscal, especialista en seguro social, impuestos, social insight, tax advisory, es dictaminador para efectos del IMSS, Infonavit, contribuciones locales, y bueno, y su gran, obviamente, pues ahora sí, encomienda y reconocimiento a lo largo de su carrera, vicepresidente de fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que además, bueno, me siento muy honrado y privilegiado de que estés aquí en este espacio, mi querido Rolando, para que nos platiques, bueno, pues de este tema que también políticamente está muy atractivo, obviamente, pero que tiene, obviamente, pues todo este tema de análisis técnico, profundo, contable, fiscal, en fin, y qué mejor que tú para platicarnos. Personalmente te lo agradezco mucho. Esta es tu casa, aquí en la comunidad Orfe, siempre será tu casa. Así que platícanos de esto, mi querido maestro Rolando, que estás aquí con nosotros. Es un gusto escucharte. Bienvenido aquí en Conversando con Orfe. El maestro Rolando Silva está con nosotros. Gracias, Rolando. Hombre, muchas gracias, mano. Muchas gracias, mi estimado Carlos. ¿No? Es un gusto platicar, ¿no? En virtual y más de temas que nos gustan, nos apasionan. Yo agradezco mucho la invitación y sobre todo se agradece a la gente que nos regala su tiempo para seguir el tema. Un tema de coyuntura, incluso creo que habrá que diferenciar si tendríamos que llamarle un problema, porque los problemas tienen por característica tener una solución. Las situaciones no, habrá que afrontarlas. Estamos justo entrando, ¿no? Comenzando a percibir, pues, los efectos de un envejecimiento en la sociedad. Pues nos vamos siendo más viejos, ¿no? Vamos viviendo más, pero la etapa que vivimos más, pues es la en donde somos viejos, ¿no? Y necesitaríamos recursos para una pensión. Tenemos yo creo que lo que va del último siglo, cuatro intentos grandes, ¿no? Por reparar este tema de la pensión, siempre enfocado en un tema laboral. Venimos de un régimen, ¿no? Del 97, ley 73, ¿no? Previo al 97, ley 73, en donde tenía lógica y tenía sentido que, pues, los jóvenes pagaran las pensiones de los viejos. Es así de sencillo. La gente, vivíamos menos, nacían muchas personas y entonces, bueno, pues tomar, ¿no? Los recursos de los jóvenes para mantener las pensiones de quien iba saliendo tenía todo el sentido del mundo. Así estábamos estructurados demográficamente. Esto comenzó a cambiar. Se fue desacelerando, ¿no? La forma en la que nos reproducíamos y fuimos viviendo más. Y entonces esta pirámide que hacía sentido, ¿no? A un esquema solidario, se fue volteando. Y justo ahora comenzamos a darnos cuenta que traemos un decremento pues sí, el índice de natalidad y una esperanza de vida muy afortunadamente extendida. Eso dejó de tener sentido hace 27 años, ¿no? Se notó, se tomaron, ¿no? En teoría, medidas para remediar esto, y se optó de pasar de un fondo solidario a una bolsa grande, ¿no? En donde agarra el que necesita y pone el que puede poner, a un esquema individualizado. Cada quien tenemos una cuenta bancaria, una alcancía, ¿no? Un cochinito donde le vamos a meter dinero, el patrón mucho, el trabajador muy poco y el gobierno menos. Y transcurrimos 27 años. En total estábamos aportando 6.5% de un salario base de cotización de un mes, o sea, de lo que gano en un mes ante el Seguro Social. No era difícil, mi estimado Carlos, no era difícil saber que, pues, si tuviera una cotización regular, 6.5 me lleva a un 70, y pensando, ¿no? Que una fuera me da un 20%, 22% de rendimiento, estaría comprando con cada año que trabajo un mes de cotización. Si yo quiero vivir 20 años, pues necesito 240 años de cotización para pagar con el salario con el que comencé, ¿no? Ya sin entrar a algo con más peso. Yo no encuentro cómo eso tuvo lógica para alguien que aportando un porcentaje tan bajo, ¿no? Estamos hablando del mismo que actualmente tiene el trabajador, unos 125, se podía aspirar a completar recursos suficientes como para mantenernos, ¿no? Con una calidad de vida digna, ¿no? Ya no digamos algo más aspiracional. Se mantuvo 27 años. 27 años. Esto pasa con las pensiones, los movimientos que se hacen en las pensiones
tardan mucho en hacer efecto, o sea, son medidas que se deben de tomar a largo plazo. No vamos a ver el resultado nosotros, se tiene que ir sembrando y se va a ver en las siguientes 2 generaciones. Pasó esto, ¿no? Llegó el momento en el que se tenía que remediar, se venía una avalancha de personas que después de haber cotizado toda su vida, de haber hecho aportaciones, de que sus patrones hicieron, de que el propio Seguro Social nos daba, pues llegábamos a un saldo en las Afores que era ridículo, que era totalmente separado del que se necesitaba para tener una pensión. Ya no hablemos del último salario, sino de una cantidad suficiente incluso para un salario mínimo. Eso no iba a resultar, ¿no? No iba a resultar, se sabía, se estuvo pateando hacia el futuro y en el 2020 se toma una decisión que me parece que es sumamente importante. Se dice, no funcionó. O sea, las cosas como las planteamos hace 27 años no funcionaron, resulta que es muy poco el dinero, no estamos a la mitad, no estamos a la cuarta parte, estamos muy, muy lejos de la cantidad de dinero que se necesita para comprar una pensión. ¿Qué vamos a hacer? Pues es lógico, se necesita más dinero. Pongamos más dinero, pongamos más dinero. ¿Qué tanto? Pues, ¿qué te parece? Un poco más del doble, me parece bien, ¿no? Me parece que podría ayudar. Y se da hace, pues, ya que tiene 2020, pues estamos cerca, ¿no? De los 4 años completos, se da una modificación en donde se pone a cargo del patrón un incremento gradual que va a llevar las aportaciones pensemos primero en la parte tripartita, que va a llevar, ¿no? Este 6,5% a un 15% después del 2030. Quiere decir que sería después del 2030 cuando habría que comenzar a contar estos 25 años, 28 que trae el Seguro Social como promedio de vida laboral, para saber si una vez llegado ese momento esa cantidad de dinero era suficiente. No hay que ser un genio para saber que el doble me lleva a la mitad, ¿no? De la necesidad. Entonces ya no son 240 años, 120 años. Pues bueno, se agradece, ¿no? Se agradece la aportación, pero no suena, no suena suficiente. Y de la mano, incremento el costo que tiene para un patrón, solo esta rama, o sea, solo del tema que tiene que ver con la cesantía y con el retiro, de un 3%, no números mal contados, cerrados, a un 12%. Es impagable. O sea, no es yo sé que no es un impuesto, ¿no? Sé que no es un impuesto, una contribución, pero algo que tengo que pagar, que me graba con un 12% la nómina, es impagable para la mayoría de los patrones en este país, ¿no? En estas circunstancias. Bueno, vamos avanzando hacia allá. Y como eso no va a surtir efecto, no surtiría efecto hasta que pase el tiempo que tiene que pasar, se crea un proceso que no está como transitorio, tal cual, sino que es más bien un paliativo, una solución, pensiones garantizadas. Ya no un mínimo garantizado, sino una tabla de pensiones en donde, dependiendo del salario que tengas como promedio en toda tu vida, la edad en la que pretendas pensionarte y el tiempo que hubieras laborado, las semanas de cotización, te va a tocar, ¿no? En coordenadas. Te toca, ¿no? Te tocan desde 3,000 pesos hasta casi 10,000 pesos. Y se condena a la población a tener esta pensión, ¿no? Para que yo pueda tener una pensión distinta, mayor, ¿no? Obviamente a esta tendría que tener en mi saldo de Afore un dinero suficiente para comprar una pensión 30% mayor que la tabla me daría. Sí, para ponerlo en blanco y negro, yo para tener o aspirar a una pensión de 12,000 pesos tendría, ¿no? Y de acuerdo a cálculos de la CONSAR, que tener alrededor de 4 millones de pesos en mi cuenta de Afore. Eso no pasa, Carlos. No pasa, no está cercano a que suceda y por lo tanto, pues estoy pues, beneficiado, ¿no? O condenado a aspirar a una pensión que vuelve a ser una determinación a través de coordenadas en donde se toman factores que casualmente no incluyen el saldo del Afore. O sea, no está en la ecuación. Quiere decir que si tengo el mismo perfil, la misma edad, las mismas semanas de cotización, el mismo salario, voy a tener la misma pensión si ahorré, hice el esfuerzo de ahorrar el 10% durante toda mi vida, una parte de mi vida, que quien ni siquiera se enteró dónde está su Afore. En el 2020 y no en este momento, se toma la decisión de obtener un recurso de financiar del gasto público las pensiones que se prometió, que se definieron como cuentas individuales. O sea, la decisión que hoy estamos viendo, o sea, la iniciativa que vemos y que nos escandaliza mucho,
se aprobó en el 2020. En el 2020 se dijo, ¿sabes qué? No alcanza y vamos a tener que tomar dinero que hubiera estado destinado para otras cosas para poder financiar las pensiones de cuentas individuales. En esa estamos actualmente, ¿no? Y hay muchas aristas por ahí. Y ahora lo que creo que nos llama la atención es en esta iniciativa, y creo que de una manera no equivocada, pero incluso inducida, eh, comienza a haber una preocupación, ¿no? En la sociedad sobre el gasto, ¿no? El cargo que se le estaría haciendo al presupuesto por concepto de pensiones. Ese gasto ya lo tenemos. Lo que se está proponiendo es un incremento, no la generación de un nuevo gasto. Ya se gastaron en el primer año 6.600 millones para completar pensiones que se debieron de haber pagado por sí mismas. El último año, 8.000 y algo millones de pesos. Ahora se propone una reforma a las pensiones que se convierte en un paliativo, pero que llama mucho la atención porque se vende de una manera espectacular. La verdad es que suena, desde el punto de vista del trabajador, suena perfecto, pero que habrá que analizar, ¿no? Que habrá que analizar porque ni es tan buena para el que espera el beneficio, ni es tan mala, ¿no? Para quien pudiera percibir o detectar o estar estimando algún tema de riesgo financiero. Más o menos allá nos estimó Carlos. ¿Esta propuesta ya estaba hecha desde el 2020? Es que tuvimos dos. En el 2020 hubo una reforma de pensiones que genera, la parte que a mí me parece crucial es, no alcanzó con las Afores, fracasamos, tenemos que tomar dinero del presupuesto para que puedas comprar la pensión que debiste haber podido comprar. Hay que meterle dinero. Eso pasó en el 2020. Entonces, no es un cambio, sino un incremento a un gasto que ya se autorizó. Ujú. O sea, ya se dijo, hay que poner dinero de que se hubiera podido destinar para otros fines para poder completar el gasto de comprarle a una aseguradora una pensión, no una renta vitalicia. Lo que hoy se estaría definiendo, que ahí hay varios temas, ¿no? Que están enganchados, sería un incremento Ujú. que se ha estado vendiendo como que te pensiones con el último salario que tienes. Esto aritméticamente es imposible, no hay ningún país, ¿no? Ni el más avanzado, ni supongo que siempre habrá excepciones, pero no es ni viable ni necesario, ni siquiera necesario. Cuando dejamos de trabajar, cuando estamos en la edad para pensionarnos, en automático nuestros requerimientos de dinero bajan mucho. No tendríamos que tener una hipoteca, ¿no? No tendríamos que estar pagando colegiaturas, no tendríamos que estar pagando pasajes para ir a trabajar. En un promedio, ¿no? De salarios cercanos a los 15,000 pesos, tu poder adquisitivo debería de incrementarse en un 40%. O sea, necesitas 40% menos para vivir como vives. Entonces, aspirar a un 100% es absurdo. Absurdo, pero existe, y existe en nuestro país. Quien trabajó para el Seguro Social, quien trabajó para CFE, quien trabajó para Pemex en algún momento, tiene pensiones con una tasa de retorno incluso arriba del 100%. Eh, lo que se está ofreciendo en esta iniciativa nunca fue la intención el que alguien se pensionara con el 100% de su último salario. Creo que se está hablando de un promedio, se está hablando de una Ujú. determinación que de forma natural es mucho menor al último salario que tenemos. Y hacen falta varias cosas, ¿no? Varias aclaraciones. Vemos una propuesta que hoy no señala el tiempo que tendrás que estar cotizando y que se va a referir a la ley. Y en la ley el piso son 1.000 semanas de cotización. Pensemos, números mal contados, 20 años. El beneficio se acota para quien tenga 65 años, un promedio de salario base de cotización cercano, ¿no? Superior a los 17,000 pesos, pero que trabajó 20 años y que los cotizó, ¿no? Que estuvo registrado y que se cumplieron con las obligaciones. Muy lejano al escenario que se plantea, ¿no? De forma pública. Y la otra Ujú. parte que nos podría preocupar, que es el costo, ¿cuánto nos va a costar, ¿no? Como mexicanos? Primero, tienen que suceder varias cosas para que esto se apruebe. Y la otra, hay una parte, no una parte, hay un elemento aquí que es difícil de percibir, pero el gran problema con las pensiones es que vivimos más y las pensiones están diseñadas
para los últimos 10 años de vida. Esos 10 años, esos últimos 10 años de vida ya no empiezan a los 65, es muy evidente. Y por lo tanto no puede ir creciendo, ¿no? El monto que se tiene cuando se hizo con un cálculo, con un escenario distinto. Lo lógico, pero muy doloroso políticamente, socialmente, es decir, ¿sabes qué? No son los 65, son los 68, los 70. Ujú. Eso causa escozor y no es el momento, ¿no? Nadie lo va a hacer. Sin embargo, en esta modificación se hace una gran diferencia entre quien se pensiona o quien pretende pensionarse entre los 60 y los 65 que con alguien que ya cumplió los 65. O sea, parecería que me toca mucho más. Sin decirlo, sin señalarlo, hacerlo obligatorio, se está empujando de una manera que a mí me parece inteligente eh, a prolongar el periodo de trabajo, a recorrer el momento en el que alguien se va a pensionar. Claramente, si yo tengo 63 y puedo aspirar al doble de la pensión que me estaría correspondiendo a los 65, me voy a esperar 2 años. Eso lo Mm. voy a hacer. Y entonces cambio, o sea, desincentivo quien se pretende pensionar por un tema distinto que es la cesantía, desde los 60 a los 65, hasta me voy a ahorrar una cantidad de dinero. Y sigo generando y voy motivando que las personas entre 60 y 65 sigan trabajando, sigan generando, sigan causando impuestos, sigan pagando impuestos y no me generen un costo, con la esperanza de tener un mejor resultado de la pensión llegando a los 65. Sin decirlo, estoy empujando y recorriendo el momento en el que la mayoría de las personas va por voluntad propia a intentar buscar una pensión. O a pedirle a los jóvenes que trabajen más. Pues ya no a los tan jóvenes, ¿no? Sino a quien está a los 60 años, no decirle, "Pues, aguántate otros 3". Y se ha visto, ¿no? En varias, incluso dependencias del gobierno. Oye, en el Seguro Social hubo en algún momento alguna oferta de, espérate un año, te doy 1 millón de pesos. Suena muy bien, Ujú. pero claro que es inteligente, pues es que tendría que pagarle a dos, al que no trabaja porque está pensionado y al que Así trabaja es. y gana más de 1 millón al año. Y entonces no gasto de la pensión, te doy este bono y sigo teniendo el mismo servicio. Suena muy atractivo en lo personal, pero es una postura inteligente. El pagarle a alguien porque no trabaje por tanto tiempo es un problema al que se está enfrentando el mundo en general. Y porque ahora vivimos más, ¿no? Porque ahora vivimos más y la parte que se prolonga es la en la que somos viejos, ¿no? No somos jóvenes más tiempo, somos viejos más Así tiempo es, así es. y necesitamos dinero, ¿no? Para esa finalidad. Ay, caray. Oye, Rolando, ¿y qué más nos pudieras platicar, ya que estás ahí metido en nuestro Instituto, de estas propuestas también? No queremos que sea un conversatorio medio electoral ni político, pero yo sé que tú estás muy metido en estos temas. ¿Qué temas como de actualidad se están discutiendo? Sí, mira, el instituto no tiene como finalidad y ni deseo, ¿no? Participar en algún tema político. De hecho, es nuestra obligación, ¿no? Una postura neutral. Pero, mi estimado Carlos, yo creo que hay diferencia entre mantener una postura neutral y no atender, ¿no? Los temas coyunturales. Y es muy claro que habrá tendencias. Esta propuesta en particular de pensiones tiene una característica que, si leemos con atención, va a tener una vigencia, si se aprueba, ¿no? En estos términos, que lo veo complicado, que no comienza en una fecha específica, comienza después de que se da un hecho. Y el hecho que se da es que se autoricen la disolución de los Ujú. fideicomisos de la Suprema Corte. Una parte viene del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de la disolución de estos organismos que desde alguna óptica están duplicando funciones. Y hay otra parte que a mí me parece muy interesante, en donde nos deja ver que hay la intención de, no sé si de fusionar, pero sí de tener un solo organismo que proporcione seguridad social, siendo título A, ¿no? Ujú. Apartado A o apartado B. Y Ujú. se menciona de forma expresa una única ventanilla para el pago, el cálculo y el pago de pensiones. Podríamos estar viendo, no sé si una fusión, pero sí un solo organismo que lo detecte. Ya hablo del IMSS y del Del, ISSSTE. y, y del ISSSTE. Ujú. O sea, no importa si eres un trabajador del Estado
todos somos iguales para efectos de seguridad social. Por lo menos para pensiones parecería que esa es la intención y ahí Ujú. se señala, se incluye, ¿no? De alguna manera poco precisa y aquí es claro que algo que beneficia a la población, sobre todo a los trabajadores, no forzosamente tendrá que generar una modificación constitucional. Si le incluimos, ¿no?, a la Constitución un apartado, ¿no?, que dice las personas trabajadoras tendrán derecho a una pensión justa, suena muy bien, pero justo, el término justo es igual que bonito, feo, grande, chiquito, tiene que ver con la perspectiva de quien lo emite. Es un tema subjetivo. ¿Qué es lo justo? Lo justo, por lo regular, sería lo que señala la ley, lo que es proporcional, lo que atiende, ¿no?, a alguna serie de eventos. Eh, no querría decirlo de una manera tajante, pero no hay un efecto, no hay un, un efecto. Y en caso de que lo hubiera, y habría que ser más analíticos, querría decir que toda persona trabajadora, y como no se define el tiempo de permanencia que se necesita, pensaríamos que cualquier persona que haya trabajado en su vida tiene derecho a una pensión. Y estamos sumamente lejos de que esta o cualquier otra propuesta ampare o extienda la sombrilla de la seguridad social, de un sistema pensionario, a la informalidad. Eh, Me gustaría que no dijera trabajadora, ¿no?, sino que dijera que toda persona tiene derecho a una pensión justa. Entonces creo que suena bien, no lo soluciona todos los temas, todas las modificaciones que se hagan en este momento van a ser paliativos. El tema de fondo requiere un esfuerzo colectivo que no vamos a ver coronado, que no vamos a haber realizado, ni tú, ni yo, ni quien toma la decisión, ni quien sigue. Y por lo tanto, pues tiene poco efecto político y un costo importante, condiciones poco populares. Ay, yo necesito que me hables de las reformas fiscales que México necesita que no se han dado, Orlando. Que em, parecería, Carlos, ¿no? Y ahí yo sé que navego en aguas profundas, ¿no?, platicando contigo, pero que la reforma es que se pague lo que se cause. O sea, si tú causas 20, no quiero 18, quiero 20. Si tienes que pagar el día 31, no es el primero del mes que sigue, es el 31. La reforma fiscal que se tiene visualizada parecería ser Ujú, que ujú, tiene que ver con disciplina fiscal, con decir, paga lo que te toca, no con aumentar, y me parece que es muy probable que se mantenga esta política fiscal de no incrementar, de no generar un nuevo impuesto. No vamos a ver un YETU, no vamos a ver un impuesto sobre depósitos en efectivo. ujú, Vamos a ver los mismos, un impuesto que grava el ingreso y otro que grava el consumo, ¿no?, en el IVA ujú, y el IEPS. Y que los esfuerzos van a estar enfocados más en disminuir el gasto fiscal. Y lo podemos ver ujú, en varios temas. Simplemente con el tema de trabajadores, en cuanto de una manera misteriosa, ¿no?, todos entendimos que las exenciones y las deducciones se deben de topar a la UMA cuando mi fundamento legal habla de salarios mínimos y que vaya que hay diferencia. Estoy reduciendo el gasto fiscal. O sea, estoy haciendo, no que le quite a las deducciones, sino que no crecen en la proporción que tendrían que tener. Eso no lo dice. O sea, ujú, eso ujú, no lo dice. En el momento en el que estoy incrementando las cuotas de seguridad social con esta ujú, velocidad ujú, y finalmente tengo que tomar del gasto público lo que me haga falta para comprar una pensión, le estoy transmitiendo al patrón parte de este costo. Claro que hay una modificación fiscal. Si incremento el salario mínimo en un 20%, ¿no?, y me despego, no hay ujú, ninguna intención de actualizar, ¿no?, el subsidio al empleo. Y como se lee, esa era una limosna que se le daba a alguien porque no se le pagaba lo justo. Ahora que le pago lo justo, está en posibilidad de cumplir con su obligación constitucional de aportar, ¿no?, al gasto público. Entonces ¿no?, lo convierto en un contribuyente. Ya lo paso del grupo que me costaba al grupo en donde me va a aportar. El tema es el patrón. Claro que hay un costo fiscal, claro que hay una modificación. Si veo, ¿no?, este tema que puede sonar incluso fantasioso, ¿no?, para algunos, pero si se logra
echar a andar las refinerías, ¿no? La que tenemos en el extranjero, la que tenemos en el país, y yo puedo generar gasolina, pues obviamente va a tener un costo mucho menor. Hoy la estamos importando y hasta la traemos en pipas, es muy costoso. Y tenemos un IEPS, ¿no? Tenemos un IEPS que funciona como un amortiguador. Si yo logro reducir mi costo para proveer de gasolina, ese IEPS como un amortiguador va a crecer. Y sin que sepas que hay un nuevo impuesto, sin que sientas que hay una nueva tasa, vas a pagar mucho más. O sea, y eso lo paga todo, la formalidad y la informalidad. Y me parece que se le apuesta a eso. No, no es gratis que los temas que tienen que ver con combustibles sean tan sensibles. Y hablando del mismo impuesto del IEPS, ¿no? En donde pues están, ¿no? En bebidas alcohólicas con una sobrecarga calórica, entre otras, y que normal, o el tabaco, por ejemplo, y que se importaba, que ahí sí se esté poniendo un énfasis en detener un contrabando, porque eso sí me está quitando. O sea, mi as bajo la manga es el IEPS. Entonces, si yo permito que importes, ahí sí te me vas. Que si yo doy, ¿no? Dinero a través de programas sociales, cuando se le da dinero, cuando recibimos dinero y no tenemos, lo primero que hacemos es gastarlo. Y se gasta casi de manera natural en productos que generan un IEPS importante. Estamos hablando de un 65, ¿no? por ciento en algunos casos. Claro que va a regresar de alguna forma y le doy economía. Me parece que si las cosas siguen como se están perfilando, vamos a ver una continuidad en esta política fiscal de no hay más impuestos, pero el gasto fiscal, deducciones, exenciones y de una forma errónea, las devoluciones se van a ir haciendo pequeñas. Y adicional, yo ya no tendría que estar gastando en que tú vengas a pagarme cuando tienes que venir a pagarme. Me parece que es la apuesta. Veo complicado y en el instituto hemos trabajado mucho en reformas fiscales, en propuestas, pero parecería que las que hoy podrían tener alguna posibilidad o implican simplificación, que me cueste menos dinero cumplir con mis obligaciones o hacer más claro el pago de los impuestos. Hoy es complicado para quien sea, tiene alguna complicación y el riesgo, ¿no? Un riesgo que me podría estar llevando, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de reciclo, a pagar un impuesto que, pues, seguramente no generé, ¿no? Seguramente no generé. Hay muchas personas que están hoy prácticamente condenadas a pagar un impuesto que aplicando deducciones hubiera sido muy distinto, pero que no se veían en la necesidad de hacerlo. Creo que de verdad se habla de una confianza, ¿no? De un régimen de confianza de forma general. ¿Cómo ves esta? Bueno, lo he dicho, lo hemos recibido a diario, Rolando, estos exhortos, estas invitaciones, esta fiscalización de los mandan por los últimos 5 años, no son muy claros, chécame esto, chécame el otro, tú ven a atenderme, explícame comportamientos atípicos, inconsistencias, errores, retrasos. Háblame de esta fiscalización que ya empezamos a ver al inicio de este año. Sí, hay para las autoridades, ¿no? Como servidores públicos, un principio de rentabilidad. Oye, si él me debe 20 pesos y te vas a gastar 25, no vayas, ¿no? O sea, me estás causando un perjuicio. Si te vas a gastar 15, no vayas. Por 5 pesos no vale la pena. Yo tendría que cuidar el patrimonio. Hoy, a través de lo que se ha señalado como inteligencia artificial, ¿no? Que cabe aclarar que no estamos hablando de un robot, ¿no? Que va a tomar decisiones y nos va a meter a la cárcel, sino de una base de datos que aprende, ¿no? Cómo conjugarse, cómo ir generando patrones, no me cuesta nada. O sea, cobrarte un peso a ti como contribuyente, a mí me genera un costo cero. O sea, ya lo tengo pagado. Y en consecuencia, resuélvelo tú. Yo creo que estás mal. Y te estoy invitando, no te estoy haciendo una invitación, no estoy generando un acto de autoridad porque no quiero medios de defensa, no me quiero pelear. O sea, no, como autoridad no quiero tener juicios porque rompo un principio de rentabilidad. Ahí ya le estoy metiendo más dinero. Pero pues, ¿por qué no vienes y hablamos? Y entonces estamos ahí, ¿no? Yo creo que el ejemplo de las retenciones, donde hay diferencias que nos parecían ridículas, pero que hoy la autoridad dice,
ridícula para ti, ¿no? Yo tengo esto multiplicado por millones. Precisión, Sí. los cálculos. De poco Precisión a y poco se llena, ¿verdad? Claro. disciplina fiscal, me parecería que es lo que se estaría esperando. Yo creo que el mejor escenario, ¿no? Para quien tiene la tarea de fiscalizar sería no, que no utilizaras si no utilizaras o no cumplieras con tu derecho o obligación de la autodeterminación, sino que te mandara una factura, ¿no? Me la pasé ya. ¿Para qué? Tanta vuelta. Si ya sé qué compras, dónde lo compras, cuándo lo compras, ¿no? A Sí, qué hora sí, lo sí. compras aquí. Sí, Sí, yo sí. creo que Ese combate todavía seguirá, ¿verdad? Mucho combate, operaciones inexistentes. Platícanos. Y tú también, gran experto fiscal, pues te tengo que preguntar cómo te ha ido en el tema de materialidad. sí, tiene que ver con esta filosofía de una disciplina fiscal, de tener la intención de llegar al punto en donde no me resulte costoso que cumplas con tus obligaciones. El punto aquí, y creo que todos vamos a llegar a la misma conclusión, es, ok, pero yo como gobernado tengo obligaciones, ¿no? De contribuir al gasto, pero también tengo derechos, ¿no? Educación, eh, sí, educación y salud y seguridad tendría que ser algo en donde yo no invierta, ¿no? En donde a mí no me cueste. Pero esa es otra ventanilla. O sea, yo cobro. O sea, tú vamos platicando de cómo te cobro, Sí, de claro. cómo recibes, no, es acá al lado, ¿no? Acá 3 cuadras, ahí fórmate, ¿no? Y ahí reclama. Se tiene esta intención de simplificar, de no duplicar, de verdad de tener una austeridad en donde, pues, de alguna manera se van rompiendo instancias, ¿no? Y se van rompiendo pues sí, posibilidades de hacer un gasto justo. Mm, Me llama, por ejemplo, la atención el tema de los IVAs, ¿no? Que creo que lo tenemos todos en la cabeza. No les gusta, no está bien, no les hace lógica que te cobre y luego te tengan que devolver. ¿Por qué no desde el principio llegamos al cálculo correcto? ¿Qué habría que hacer para tener un cálculo correcto? Pasa pareja, la grande, ¿no? Y entonces nos quitamos todo este gasto, ¿no? Que además hay mucha gente involucrada y genera muchos costos el tema de la devolución y de devolver o de no devolver. Y se tiene no la idea, pues, no sé si una política, por lo menos la consigna, de no devolverle a nadie que me deba. No, si tú le devuelves a alguien que te deba dinero, tienes una responsabilidad como servidor público. Oye, pero si se me van los plazos, también, pero menos. O sea, no le vayas a regresar a alguien que me debe dinero, porque entonces podría estar pensando que estás coludido. Sí lo vamos a ver. Me parece que de darse las cosas como parece que se van a dar, no podríamos seguir con un escenario tan polarizado. O sea, sí, tan blanco y negro, que la siguiente administración tendría que ir pues sembrando, ¿no? Sembrando, no sé si una operación cicatriz, pero sí algo en donde no sea tan extremo, ¿no? El encuentro el encuentro de opiniones y que tendríamos que comenzar a ver forzosamente, Carlos, pues incentivos. No hablo de que nos regalen dinero, pero sí incentivos para que la pequeña empresa vaya creciendo. Fíjate, en México traemos 1 millón de patrones, 1 millón de personas que han decidido estar en la formalidad y dar de alta al menos a un trabajador. Es un número estratosférico con la cantidad de pobladores, 230 millones que traemos. El punto es que siempre han sido microempresas, no se convierten en medianas. Nadie comienza un negocio pensando en siempre ser una microempresa. Tú lo comienzas con la intención de crecer y esto no se está dando. Y si la preocupación es el porcentaje del PIB que traemos en gasto social, en gastos, ¿no? Particularmente en el de pensiones, pues hay dos formas de modificar un porcentaje. Uno es disminuyendo el gasto y el otro incrementando el ingreso. Y que tendríamos que apostarle más a incrementar el ingreso y a hacer que estas empresas bebés, ¿no? Nuevas que son vulnerables, ¿no? Que se mueren solitas y no les ayudas, se conviertan en empresas medianas que puedan tener. Creo que ese sería el siguiente paso, un impulso a todos estos empresarios. Te digo que estamos hablando de 1 millón en la formalidad, 1.070.000. Es mucho en la proporción. O sea, es mucho.
Lo triste es que siempre es el mismo porcentaje, pero son diferentes. Todos los días vemos empresas cerrar y abrir, ¿no? Cortinas, cambiar de rótulos, ¿no? Lo abro, lo cierro. Y esto no viene de un fondo de inversión, no es de inversionistas. En muchas ocasiones, el mejor escenario es que venga de los ahorros de alguien que decide emprender. Pero la realidad es que no, viene incluso de la liquidación. Me corrieron, me dieron una cantidad, yo Sí, no voy por a poder falta de empleo. ¿sí? Entonces me pongo a vender, ¿no? Me pongo a emprender y entonces no aguanto un año sin ingresos, no aguanto un cambio, no aguanto una modificación en donde me subas el costo de la nómina, no en un 10%, no lo aguanto, mi margen es cero y no tengo dinero de colchón. Entonces voy a cerrar y ahí se pierde, ¿no? Toda esta inversión. Que se supone que el reciclo pues te daba esa opción. Ahora me llamó la atención que en la resolución miscelánea, si el reciclo eh, como que no cumple con esta disciplina fiscal que me gusta como lo mencionas, ya no puede regresar. O sea, es para los bien portados. Y yo digo, es que no hay contribuyente que saque 10 en todo, por favor. No había, Es muy difícil. Hombre, sí pasamos, pero los que me dicen, pues no de panzazo, como dicen en la escuela, pero bueno, pues pasé, pues ya pasé, ¿no? Y aquí no me saques, ¿no? Déjame regresar. No, no porque no sacaste 10. Y aquí queremos puro contribuyente de excelencia. sí. Fíjate que ahí es exactamente, ¿no? Como lo dices, pero fue, a ver, ¿por qué no pagas impuestos? Está muy Ujú. caro, porque está muy caro. ¿Cuánto quieres pagar? Pues un 5, 3, un 1. Órale, paga eso. ¿Por qué más no pagas? Porque está difícil, porque es complejo cumplir. Necesito un contador. ¿Qué obligaciones quieres cumplir? Pues estos pagos, ¿no? Y que se me tomen como débito. Órale, está bien, vamos. Ujú, ujú. Y sabes qué? Que eso de los FDI y eso luego no me lo dan. O sea, no quieres eso, no. Órale, no lo hagas. De confianza. Yo voy a confiar en ti, tú vas a Sí, confiar en mí. Me dejo, ¿no? Correr un año. Y a la primera que reviso, no cumpliste ni con lo que tú dijiste que querías. correcto. Sáquese. Vamos para. Ahora, oye, no me notificaste. Era de confianza. Oye, no, y ahora te voy a interponer un medio de defensa. Eres reciclo. Ujú. No, no, no me da Sí, un sí, tantísimo miedo. No, 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 te me sí, regresas sí, a sí. como cuando me prometiste, ¿no? Que éramos cuates y que ibas a cumplir con tus obligaciones, te me regresas en ese momento, expulsado del paraíso. Y el que no puede seguir, pero es de confianza. Y el mensaje es muy claro, hay que cumplir. Y nosotros como contadores, el mensaje es muy claro. Un trabajo pequeño que no represente gran carga de trabajo no es un Ujú, trabajo que deba ser barato. Es un trabajo que implica mucha responsabilidad, porque justamente hay que ser ujú, ujú, puntuales con ese tema. Y yo estoy consciente que mucho de, si no la culpa, la responsabilidad de las expulsiones del reciclo tienen que ver con algunos colegas en donde, oye, pues si me paga 200 pesos, que no espere que le conteste el teléfono, ¿no? Que me voy a esperar, ¿no? Al fin, pues, lo presento el día que sigue, o sea, si no me notifica. Y ahora pon un medio de defensa, pues nos vemos el año que entra, ¿no? A ver qué te resuelven en caso de que tengas elementos, ¿no? Para hacerlo. Es de confianza y es disciplina fiscal. No, 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 no tienen intención de gastar en que alguien cumpla lo que tiene que cumplir. Está la otra parte, ¿no? Donde yo exijo, ¿no? La parte a la que me da derecho, pues el contribuir. Pero esa, decía, es otra ventanilla. Ese, no es aquí, pues. ¿Y por qué le pegaron a las sociedades civiles del reciclo, volando con no deducir los anticipos? Yo nunca lo entendí. Y todavía había un tema de si estaban obligados, porque la ley hablaba de deberán estar las personas morales hasta 35 millones de pesos, ¿no? Sin embargo, la mercantil me queda claro que tiene beneficios, sobre todo el flujo de efectivo. Pero las sociedades civiles en título 2 deducen el anticipo y en reciclo no deducen el anticipo. Tiene que ver con simplificarlo. Si yo tengo que generar para el mismo régimen, ¿no? Dos procedimientos distintos, me cuesta más.
necesito más personas y entonces ya no se está cumpliendo con una simplificación. Y además estamos hablando de gasto fiscal, ¿no? Que es Sí. el enemigo, ya no de que pagues más impuestos, no te voy a dar un impuesto mayor, no voy a generarte una tabla, pero lo que pueda reducir de deducciones, de exenciones, Ujú. lo voy a hacer a la menor provocación y a la menor oportunidad. Eso es la reforma fiscal. Y es por eso que me parece que vamos a ver sí, una continuidad de de este proceso. Y además las sociedades, ¿no? Sí, las personas que tienen una persona, bueno, sí, las personas morales sin fines de lucro, parecería que están haciendo algo que yo tendría que hacer como gobierno. Ujú, Entonces, ujú. ¿para qué estás? Estamos duplicando. ¿Para qué te Sí, quieres, de quién te quieres defender? ¿No? es el auxiliar del gobierno. ¿Qué No es la nos lectura. espera? Háblame de ahí. ¿Qué nos espera en tema fiscal ahora para el 2024? ¿Qué tendríamos que decirle al empresario? Oye, ahí anótate estos puntitos porque se van a dar en el transcurso de este año electoral. Sí, es difícil, difícil decirlo, ¿no? Podríamos apostarle, hay dos vertientes y que tienen que ver con política, ¿no? Al final del día. Me parece que un seguimiento a la política fiscal que hoy tenemos, en donde eh, el contador, el abogado que intercede, ¿no? Para que alguien pague sobre una estimación, para que alguien tenga alguna flexibilidad, no es bien recibido. Y la otra, no tengo la menor idea cuál es el plan. No veo un planteamiento. Me gustaría verlo, pero no veo ninguna oferta sobre la mesa de ningún lado. Pero por lo menos de uno se sabe que se le estaría dando una continuidad a este tema de, siendo reiterativo, de disciplina fiscal y de que esto se vuelva proporcional y de sí cobrar a través del gasto fiscal. Y la verdad es que veo muy complejo que podamos ver un nuevo impuesto si ya estamos grabando y se logra hacer de forma eficiente el ingreso y el consumo y logro hacer, ¿no? Que la informalidad se convierta en contribuyente. Y hay varios Ujú. momentos, ¿eh? En donde se está haciendo esto, no a hurtadillas, pero sí sin que sea un golpe. Creo que va a ser el, el camino. O sea, yo tengo a la informalidad, que siempre es un tema, ¿no? Con el que se comenta y con el que se tendrá que estar luchando. 55% de las fuentes de empleo están en la informalidad, pero todos consumen gasolina, ¿no? Todos compran Ujú. cervezas, no todos pagan IEPS, todos pagan IVA y además no me estarían demandando servicios, ¿no? No me estarían demandando esta cobertura. Entonces la informalidad tiene un tono en donde si me preguntaran, ¿querrías que se erradicara de golpe? No, no. Y además la iniciativa privada en este momento no tiene la capacidad y tampoco el gobierno para generar las fuentes de empleo que la informalidad genera y menos con los ingresos. No estamos hablando de gentes de personas de salario mínimo. Ujú, ujú. No hay forma, no hay forma. Es algo con lo que se va a tener que lidiar. Creo que va por ahí y yo lo que esperaría es que el cambio de estafeta plasme un estilo propio que tendría que ser, Carlos, de reconciliación, de ir abarcando, ¿no? Un Sí, espacio más, sí. sí, de De buscar dejar lo que de se considera clase, polarizar, o sea. sí, 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 creo que ya eso ya cumplió su Y, objetivo, está muy claro, ¿no? Está muy claro, se tendría que sí, reincorporar, ¿no? Reincorporar una clase media, ¿no? Que aspiramos a ser clase media, ya no ya no se sabe, pero lo listo sería, lo inteligente sería la inclusión. y te tengo que preguntar, porque eres un referente en el ámbito tributario de este país y más obviamente siendo el vicepresidente del instituto. El tema, ya lo vimos ahora en la propuesta, la eminente, de alguna manera, desaparición o extinción, o como la quieras, fusión de la PRODECON. Yo diría que pudiera ser a lo mejor un retroceso. En algunos países a lo mejor depende del servicio de administración tributaria.
pero me parece que la Prodecon hizo un extraordinario papel que ahora se ve un poco amenazado. No sé tu opinión, Rolando. Sí, aquí habrá siempre dos puntos de vista. La Prodecon, ¿no? Y desde que la procuradora, ¿no? Diana Bernal, ¿no? Me parece que fue la primera, fue un parteaguas, ¿no? Fue un parteaguas, sobre todo para el pequeño contribuyente, sobre todo para quien no tiene el acceso a una defensa. Creo que todos conocemos casos en donde, derivado pues, de distintos, ¿no? Estrategias, algunas ilegales, alguien que tiene una trapalería resulta que nunca en su vida ha cobrado 1 millón de pesos, pero generó sin saberlo facturas, ¿no? Por varios millones de pesos y ahora tiene un crédito fiscal. Em, la Prodecon era la solución. El SAT tiene que cobrar, esa es su función, está muy, muy, muy claro, no conciliar, tiene que cobrar. Entonces, este intermedio me parece que era muy productivo, que generó muchos beneficios, que pues fíjate, Carlos, que yo de pronto siento que el contribuyente no tiene derechos humanos, ¿no? Cuando hablamos de un tema fiscal no hay una presunción de inocencia. O sea, no me debes hasta que me demuestres que no, y mientras tanto me garantizas, ¿no? Me pagas y yo luego te regreso, entre, 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 entre otros, y que la Prodecon sí contribuyó, ¿no? De esta forma. Ahora, en la lógica de quien hoy toma las decisiones, ¿por qué le tendría que pagar para que alguien revise que yo haga lo justo cuando yo soy el que imparte la justicia? Cuando yo soy el que dice cómo. Si yo te reviso, ¿por qué alguien va a revisar cómo te reviso? Le estamos pagando a dos para que hagan lo mismo. Y ese dinero podría tener un fondo, un destino diferente. La propuesta habla de la fusión, ¿no? Sí, con la Conducef. Cuando usted, Sí, con la Conducef, que reduce el gasto, sí. Y es más un punto de vista personal, ¿no? Que institucional. Creo que es un golpe en la mesa, ¿no? Creo que es un golpe en la mesa y un espaldarazo para la política fiscal que hoy se tiene. A nadie le gusta, si tú eres quien toma las decisiones, que vengan y te digan que la decisión que tomaste está mal, ¿no? Y que tienes que contenerte. Creo que va a ser mucho más moderado. Creo que es más un tema mediático, ¿no? Un tema mediático esta desaparición y un dictado, ¿no? Para la siguiente administración, para que veas lo que va a suceder. Por ejemplo, utilizando el tema de las pensiones, oye, pues si no se da la disolución de estos organismos no autónomos que duplican funciones, y me da mucho miedo pensar que hablan del ICE también, pero podrían estar hablando de la Prodecon y de la Conducef, pues no se va a dar ese fondo con el que te vas a pensionar con tu último salario. Cuando ni es con el último salario, ni debería de depender de eso. Es un tema electoral al final del día. eh, Le ha puesto muy poco a que se dé y sobre todo a que se dé de una forma tan radical como se perfila. Diferente con el Instituto de Acceso a la Información, ¿no? En donde creo que ahí sí ya traen un proyecto casado, ¿no? Que no tiene que ver con aspectos fiscales. Pero yo le auguro una vida todavía larga a la Prodecon, y cuando se sienten a revisarlo, ¿no? Y le entiendan más allá del discurso político, creo que se va a revalorar, ¿no? La importancia que tiene y la popularidad que da. O sea, al final es un referente, o sea, es justicia que me da el propio Estado. Cuando se pueda entender, pues me ayudan no a pelearme, sino a defenderme de quien no me podría defender de ninguna forma con los recursos que hoy tengo, y me lo está dando el propio gobierno. Cuando se entienda de esa forma, y creo que va a suceder de forma automática, va a bajar el tono del discurso. excelente. Ay, Rolando, pues nos tenemos que ir, pero no sin antes agradecerte mucho tu excelentísima presencia. Te auguro mucho éxito en tu Muchas gracias. encomienda ahí en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos como vicepresidente, ahora sí que fiscal, y ojalá próximo presidente de ahí, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? ¿Eh? Acá estamos, por supuesto, con todo el apoyo del mundo, nos encantaría con tu perfil y pero, y bueno, pues ahí vamos a estar al pendiente para que, por supuesto, apoyarte en lo que necesites y siempre agradecerte. Ahí tenemos un reconocimiento.
ya tiene muchos Rolando, pero, No, pero déjame, le tomo una foto. No, no, muchas gracias. Siempre es mira, ahí te lo haremos llegar para efectos de materialidad y de que sí se dio. No vayan a decir, no, no se dio. Bueno, pues ahí está la lista, los que se metieron y también en las redes. En fin, no sin antes dejar, por supuesto, invitaciones abiertas para que este sea tu espacio, mi querido Rolando, y vengas a muy platicar de amable, lo que muchas gracias. quieras. De lo que quieras, vengas a platicar aquí con nosotros, tu casa, el Instituto Orfe, la comunidad Orfe. Y muchas gracias por muy amablemente y muy generosamente nos regalaste este tiempo de, ahora sí que, pues muchas gracias, no tenemos cómo agradecerte. Así que, bueno, ahí está su reconocimiento al maestro Rolando Silva Briceño, que estuvo aquí con nosotros, pues obviamente un supercontador, un experto fiscalista, un referente, y hoy con una encomienda, pues ahora sí que, pues digna, por supuesto, de lo que significa él y todo su tema profesional y su calidad moral. Así que muchísimas gracias, Rolando, un abrazo, gracias a todos Un los que se abrazo, Juan metieron, Carlos. Un gusto, gracias saludos a por todos. esta excelente plática. Nos vemos próximo miércoles en una edición más de Conversando con Orfe. Ya saben, los miércoles de 1 a 2 tendremos otro invitado y esta, pues por supuesto, hoy quedará para todos nosotros. Gracias, Rolando, un abrazo, gracias a ustedes. Nos vemos próximo miércoles. Que pasen bonita tarde. Gracias.